Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a esta serie de conferencias que la División de Universidad Abierta ha organizado para difusión de alumnos, de maestros también y de público en general. Les que damos una cordial bienvenida. Esta conferencia del día de hoy que está bajo el tema Objetivos de Desarrollo Sustentable como mecanismo de efectividad de derechos humanos, está a cargo de la maestra Marta Liliana Malanche Gómez. Ella obtuvo la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad de esta facultad y la especialidad en Derecho Constitucional también en la División de Estudios de Posgrado. Es docente de nuestra universidad, tanto del sistema escolarizado como de la División de Universidad Abierta y también de la de Educación a Distancia. Actualmente es asesora en la Cámara de Diputados y consultora de la Agencia de Implementación al Desarrollo y Servicios Estratégicos Legales y Ambientales, y ha desempeñado diversos cargos, entre otros en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, así como en la Procuraduría General de la República, donde tuvo los cargos de asesora y directora de amparo de derechos humanos respectivamente. El tema que hoy nos trata la maestra Marta Liliana es importante porque tiene que ver con la agenda que ha sido suscrita, agenda internacional, con la comunidad internacional, y sobre todo parte de acciones, un plan de acción a largo plazo, que es una concepción tridimensional de desarrollo sustentable en favor de las personas, del planeta y la prosperidad que sea proveniente de la agenda económica. En fin, de ello es de lo que nos va a hablar el día de hoy la maestra, así es que, maestra, usted bienvenida, y está aquí, le dejamos con su público. Maestra, bienvenida. Antes que nada quiero agradecer por conducto del doctor Fausto Razo la invitación que muy amablemente me hace la universidad, y le pediría si fuera usted tan gentil de hacerle extensivo este agradecimiento al doctor Contreras, sobre todo porque a unos cuantos días del informe de su gestión es clara la labor que ha realizado, y es para mí más que honroso, me compromete todavía más el ver el trabajo que se realiza, las mejoras cada día. No solo somos la mejor universidad en el nivel de Latinoamérica, la Facultad de Derecho es todavía mejor que la universidad, y eso es un honor que con nada, absolutamente con nada se paga. Me siento muy comprometida, me siento muy honrada, y pues quiero que le agradezca precisamente, no solo porque todos nos sentimos inspirados por su trabajo, sino porque nos sentimos agradecidos, y es pues muy honroso para todos decir soy egresado de la Facultad de Derecho. También le quiero agradecer a usted por su labor y a la maestra Gabriela Ancona por tanto esfuerzo que tienen. Eso es para ustedes. El trabajo es para que ustedes cada día sean mejores abogados, para que nos representen dignamente allá afuera. De nada serviría que nosotros tuviéramos alumnos que nos escucharan si ustedes a la vez no pudieran replicar nuestras enseñanzas. Y este trabajo es precisamente el que nos permiten los directivos del SUA, nos permite el director Contreras, y pues valórenlo. Valórenlo, alumnos, porque esto es algo que no se tiene en todas las facultades. No conmigo, desde luego, pero estoy segura que han tenido muchos muy buenos ponentes, y eso para ustedes, por 20 centavos que pagan, la verdad es que es muy, muy valioso. Muchas gracias por su atención. Y ahora sí, en cuanto al tema del desarrollo sustentable, estoy segura que muchos de ustedes no han escuchado realmente el tema, y muchos más lo ubican con lo que sería el tema ambiental. Sin embargo, esta concepción de derecho sustentable ha evolucionado. ¿Cómo fue que ocurrió? Bueno, en 1972 nos dimos cuenta que pobreza tenía que ver precisamente con un rezago en nuestro ambiente. Los grupos vulnerables eran los grupos más pobres y a la vez quienes más degradaban los recursos, y también quienes menos aprovechaban estos para su crecimiento. En 1986 tuvimos nuestra primera declaración sobre el derecho al desarrollo, pero se hace independiente del tema ambiental. Y es hasta 1987 que vamos a tener el informe Brundtland, por el apellido de la coordinadora, o como se denominó, Nuestro Futuro Común. ¿Qué es este informe?
No estuvo redactado por abogados, en realidad tuvo que ver con científicos que se dieron cuenta que a este paso nuestro planeta no duraba ni 50 años y que no teníamos otro planeta para mudarnos. Entonces teníamos que establecer mecanismos por los cuales pudiéramos ser sustentables. ¿Qué quiere decir esto? Que pudiéramos utilizar nuestros recursos, pero sin agotarlos. ¿Cómo se va a definir en aquel entonces desarrollo sustentable? Pues como aquel desarrollo que va a satisfacer necesidades básicas en el presente sin comprometerlas en las generaciones futuras. ¿Cuáles son estas necesidades en el presente? Vivienda, salud, educación, alimentos, y actualmente vamos a empezar a generar este concepto de bienestar. 1992. Hacemos nuestra primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo o Cumbre de la Tierra. Va a tener dos ejes, curiosamente. Aún cuando se habla de medio ambiente, el principal va a ser la erradicación de la pobreza. Y el segundo va a ser que estos recursos que aprovechemos, los aprovechemos de la mejor manera, sin degradar al planeta. 10 años después, vamos a tener en el 2002 la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, o Río+10, o Cumbre del Milenio. Esta va a ser fundamental para hablar de desarrollo, porque aquí es cuando empezamos a unir que desarrollo tiene que ver con medio ambiente, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con alimentación. Y vamos a establecer 8 objetivos principales. El primerito que tienen ahí es un platito, precisamente refiere de erradicar la pobreza. El segundo tiene que ver con educación básica. Vamos a desear que por lo menos a nivel universal todos los niños cuenten con educación básica. ¿Cuál va a ser el problema con nosotros? Pues que nos quedamos aquí. No sé si conozcan que actualmente reducimos 23.3% el presupuesto para CONACYT. ¿Y eso qué hace? Pues que la educación superior, la investigación, se detenga. ¿Tenemos para becas? Sí, pero quizás no sea suficiente. ¿Tenemos para proyectos? Sí, pero ya no para todos. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Sí estamos trabajando en una educación básica y en que todos tengan primaria, pero no estamos fortaleciendo la investigación. Y entonces ustedes, que al ratito van a ser verdaderos genios y van a poder crear grandes ideas, se nos van a ir al extranjero, a aquellos países donde sí invierten en la investigación. Y entonces todo lo que ya invirtió en el país para sacarlos con su licenciatura, con su maestría, lo va a aprovechar otro país en el extranjero que les va a pagar el doctorado, que les va a permitir la investigación y que les va a proporcionar mejores condiciones de vida. Ojo ahí. La siguiente, la tercera, es una mujer. ¿Por qué? Porque teníamos que reducir la mortandad materna y teníamos que velar por la equidad de género. La equidad y la igualdad no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de equidad nos referimos a que vamos a darle a aquellos otros en proporción de sus diferencias para que tengan una igualdad de oportunidades. Yo creo que siempre les comento, si todos miden 1,20, 1,50, 1,70 y les proporciono un banquito de 20 centímetros, esto no va a ser igualitario, pero no va a ser equitativo, porque el del 1,70 va a seguir viendo más que el del 1,20. Tengo que darles en proporción de esa deficiencia que tienen. La siguiente es un osito, porque trata precisamente de evitar la muerte de los bebés. Aquí quizás no tanto, pero en países como pues, los de Sudáfrica, hay mucha mortandad infantil. La idea es que los niños pudieran llegar más allá de los 5 años. Igual 5, ya les había comentado, la salud en la maternidad. La 6 era la reducción de enfermedades. Si bien teníamos reducción de enfermedades básicas como VIH, también se quería tratar paludismo, malaria y todas estas epidemias que creaban grandes conflictos en países nuevamente como Sudáfrica. El 7 sí me va a hablar de la sostenibilidad del medio ambiente. Pero ven, llevamos 8 objetivos y solamente el 7º me habla de la sustentabilidad, del aprovechamiento de los recursos. El 8º va a tener que ver con la alianza. ¿Qué quiere decir? Bueno, en el informe Brundtland nos dimos cuenta que los países más avanzados eran los países que tenían mayor crecimiento. Pero también dijimos que si todos los demás países en desarrollo intentaban llegar a ese crecimiento, iban a agotar el planeta. Luego entonces, los países pobres son importantes porque tienen mucha cantidad de recursos y esos recursos se traducen en dinero. ¿Qué dijimos? Vamos a enseñarles a aprovechar sus recursos de manera tal que no nos los acabemos, de manera tal que el planeta no colapse, sea por exceso de contaminantes o por falta de recursos. Agua. Dicen que la Tercera Guerra Mundial se va a hacer por agua, porque no tenemos la suficiente. Aquí sí,
Latinoamérica siempre va a salir bien porque Brasil es una fuente muy importante de agua, pero nuevamente países como Sudáfrica están muy abajo en esta situación. Llegamos al 2015, hace apenas 2 años, y se celebró la Cumbre de las Naciones Unidas, donde se aprueba la agenda para después de 2015. ¿Cuáles van a ser los documentos relevantes? Agenda de Addis Abeba para el financiamiento, es decir, cómo los países que tienen más dinero van a cooperar. Aquí tenemos un punto nuevamente. Con la salida de Inglaterra, del Brexit, de la Unión Europea, y con la elección de Trump en Estados Unidos, ya no estamos solidificando a la comunidad internacional, nos estamos dividiendo. ¿Y qué pasa? Que son precisamente estos países que tienen mucho más dinero, mucho más recursos, mucho más tecnología, mucha más inversión, los que tienen que apoyar a los que no los tenemos. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos recolecta todas las especies que hay en el planeta. Digamos que tiene su propia guardería de todas las especies de plantas, de animales, todo lo genético, ellos tienen su propio catálogo y lo resguardan. ¿Nosotros qué hacemos? Nos gastamos los recursos que tenemos y de vez en cuando nos deprimimos porque ya tenemos una especie más en extinción, ¿no? Vaquitas marinas, ¿cuántas tenemos? Creo que ya no llegan ni a 100 las pobres. Y estamos tratando de salvarlas, pero de manera aislada. ¿Qué pretenden con Addis Abeba? Pues que el desarrollo sea de diferentes formas. Los países donde no tienen dinero, bueno, cuando produzcan, sobre todo ropa, ¿de dónde viene la mayoría de su ropa? De Tailandia, de Vietnam, porque a este tipo de ropa le estamos bajando aranceles para que pueda ingresar al país y entonces contribuir al desarrollo de esos países más atrasados. ¿Cuál es la otra situación? Transferencia tecnológica. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania no necesitan la misma tecnología porque tenemos años luz de una a otra. Entonces la tecnología que ellos ya dejaron la transfieren a los países más pobres para que nosotros podamos aprovechar los recursos sin tener que invertir en esa tecnología y sin que les sea gravoso a ellos. Acuerdo de París para el cambio climático, sí existe el cambio climático, sí lo estamos viendo, no fue un invento de los chinos. Y este acuerdo que pretende que dejemos de calentar el globo terráqueo. El globo terráqueo, ¿cuál es el problema? Se calienta, se nos descongelan los polos y esto nos puede llevar no solo a un cambio de estaciones, cambio de especies, nos puede llevar incluso a que la Tierra cambie su mismo eje, con todas las consecuencias que esto tendría. Y la última, que es el tema de esta conferencia, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. Dijo la comunidad internacional que los objetivos del milenio habían sido todo un éxito, que habíamos tenido una estrategia, que esta estrategia había sido general para absolutamente todos y como habíamos avanzado mucho teníamos que volver a hacer nuestro plan para los siguientes 15 años como un plan a largo plazo. A mí no me gusta considerarlo a largo plazo porque si hacemos cuentas 15 años, ¿cuántos son? ¿2 sexenios y medio? Creo que es más a un mediano plazo. Contamos con indicadores, contamos con mediciones. ¿Por qué? Porque si no medimos, no sabemos qué estamos haciendo. ¿Cuál es el problema cuando medimos derechos? Que no medimos en base tanto a lo que tenemos, sino en base a lo que ustedes perciben. Cuando lleguemos a bienestar en México, lo vamos a platicar un poco más. Ya no van a ser solamente, en objetivos del milenio teníamos 8 objetivos, 21 metas. En objetivos del desarrollo sustentable vamos a tener 17 objetivos y 169 metas. ¿Cuál va a ser el eje rector de los objetivos? Nuevamente, erradicar la pobreza. Va a tener una visión antropocéntrica y la base de estos va a ser la dignidad de la persona. El problema es que hoy por hoy jurídicamente no tenemos un concepto válido para todos de qué significa dignidad, de qué significa bienestar. ¿A qué me refiero cuando hablo de calidad de vida? Actualmente estamos midiendo con base en el Producto Interno Bruto. Ya llegaremos allá. ¿Cuáles son los indicadores para bienestar? ¿Cuáles son los indicadores para crecimiento económico? ¿Cuáles son los indicadores para desarrollo humano? Dijimos además que la base de los objetivos del desarrollo sustentable era no comprometer la carga del ecosistema. ¿Qué es una carga del ecosistema? Bueno, que el ecosistema pueda mantener su capacidad para sostener, mantener la productividad, la adaptabilidad y que pueda renovarse el recurso en este mismo tiempo. ¿Dónde ven esto muy común ustedes? En las vedas. Los pescadores pueden únicamente ejercer su labor en cierto tiempo y cuando al pececito le toca el espacio para recuperarse, para regenerarse, suspendemos la pesca. Aún así,
tenemos indicadores a nivel mundial que dicen que de todos modos seguimos agotando los recursos mucho más allá de la carga del ecosistema. Les dije yo al principio que el desarrollo sostenible tenía ya 3 componentes: un ecológico, un ambiental, un ecológico o ambiental, un social y un económico. ¿Cuál es el ambiental? Precisamente esta carga del ecosistema, la capacidad que tiene para mantener sus características especiales para la sobrevivencia a largo plazo. ¿A qué me refiero con económico? Pues a un manejo o gestión eficiente de los recursos en el largo plazo. Y la social va a referirse mucho más a la organización que tiene cada una de las sociedades para mantenerse en el tiempo. Algunos de ustedes han escuchado hablar la palabra gobernanza. Tenemos gobierno, gobernabilidad y gobernanza. Cuando yo me refiero a gobierno, me refiero a las instituciones que están tratando de trabajar en esto. Cuando hablo de gobernabilidad, es qué tanto los están impactando ustedes, qué tanto quieren ustedes adaptarse a esa nueva situación donde nos bañamos abriendo y cerrando el agua, donde separamos la basura en orgánico e inorgánico. Pero cuando hablo de gobernabilidad, hablo de todos ustedes que empiezan a ser vegetarianos porque los animalitos sufren mucho, de todos ustedes que empiezan a unirse a Greenpeace o a cualquier otra organización de la asociación civil para empezar a ejercer sus derechos. A este punto es a donde nos quería llevar. El derecho al desarrollo se va a decir como un derecho intersticial o norma instrumental. Intersticial es muy importante la operación que da el juez, el intérprete jurídico. ¿Por qué? Porque refiere que va a modificar el alcance, la relación entre sí y los efectos que la tengan las normas primarias, entendiendo las normas primarias como los derechos humanos. En tanto, una norma instrumental refiere que este derecho, el derecho al desarrollo, está contenido por otros muchos derechos humanos. Y la única forma de considerar que ese derecho se alcanzó es cuando todos mis derechos componentes o integrantes han alcanzado un mínimo de calidad o un mínimo de bienestar. Por eso dividimos los objetivos del desarrollo sustentable en 5 esferas. Personas, con base en la dignidad humana, en el planeta, para evitar que nuestra misma existencia degrade el planeta, porque no tenemos otro lugar a donde ir a vivir, por lo menos hasta el momento. Prosperidad, que generemos las condiciones económicas necesarias, pero en armonía con nuestro propio ambiente. Aunque suene muy zen, es necesario porque de este planeta contaminado es de donde comemos. De estas especies desaparecidas es donde se reciclan, donde se siguen los ciclos, donde se siguen los ecosistemas. La paz, no va a haber desarrollo si no existe paz. Ejemplo simple. Si yo no cuento con paz, no tengo alimentación, no tengo vivienda, no tengo vestido, no tengo necesidades básicas. No sé ni siquiera si voy a llegar al día siguiente. Este componente de la paz se ve incluso en países como los nuestros. ¿Por qué hay tantos niños sicarios? ¿Por qué hay tanto adolescente que se dedica a actividades ilícitas? Porque perdieron la esperanza, porque ya no consideran que vayan a vivir demasiado tiempo, y entonces si la delincuencia organizada les ofrece un espacio donde generar recursos, donde generar una vivienda como la han soñado, como la han imaginado, no importa que dure 1 o 2 semanas, porque al menos es un medio que tienen para tener una calidad de vida. Y la última sería la alianza. No va a haber desarrollo si no existe solidaridad entre los pueblos. ¿Y dónde? Dijeron ellos, los más avanzados ayuden a los que no están tan avanzados. ¿Cuáles van a ser los deberes del Estado que han firmado estos compromisos? Pues adoptar las medidas necesarias para ejercicio y consolidación progresiva en todos los ámbitos de gobierno. Eso quiere decir que yo voy a tener que cumplir con mis compromisos a nivel internacional y nacional. Y cuando hablo de nacional, tengo poder ejecutivo, legislativo, judicial y organismos constitucionales autónomos. Y entonces todos ellos van a trabajar para que erradiquemos la pobreza. ¿Cómo? Ejecutivo, política pública, promoción, respeto, salvaguarda y, muy importante, la educación que se haga de los derechos humanos. No podemos hacer exigibles los derechos si la persona no conoce que los tiene y si no se compromete o se obliga a cumplir con los deberes que ellos también le conllevan. Legislativo, tenemos que adecuar la norma a la norma internacional y también a la expedición de leyes necesarias para hacerlas efectivas. Y judicial aquí va a ser muy relevante. Depende de la interpretación y la aplicación que nosotros mismos hagamos de la norma,
nacional respecto de la internacional. Aquí me quiero detener un momento. Hay derechos que no están contenidos o no están contenidos exactamente igual en nuestra Constitución. Actualmente dijimos que por virtud de la Convención y la constitucionalidad del artículo 1 constitucional, todos los jueces del Estado mexicano están obligados a hacer un control y toda aquella norma de inferior categoría va a tener que adecuarse a lo que dijimos en cualquier documento internacional. Ojo, no importa que el tratado no hable de derechos humanos, con que el tratado simple y sencillamente contenga derechos humanos y esté suscrito y ratificado por el Estado mexicano, se vuelve exigible para nosotros. ¿Esto qué conlleva? ¿El objetivo al desarrollo sustentable de evitar la muerte nos está generando derechos? Sí. ¿Nos está generando obligaciones? Sí. Necesitamos políticas públicas donde las mujeres indígenas se empoderen, no pierdan a sus hijos y aun cuando se respete su autodeterminación y sus usos y costumbres, puedan seguir existiendo como mujeres, no por debajo del hombre y no sí, pero te pego poquito, obedece por favor. Ya no es válido, aun cuando sea su uso y costumbre. Entonces, empiezan a colisionar, entre más generamos derechos, más empiezan a colisionar nuestros derechos. Y es únicamente el operador jurídico, llámese doctrina, analizando estos fenómenos, llámese litigante, tratando de los diferentes mecanismos de defensa, generalmente amparo, para llegar hasta un juez, para darle la oportunidad de interpretar y aplicar una norma de modo tal que sea conforme a todo el ordenamiento jurídico, especialmente tratados internacionales y constitución, y en específico expulsarla si esto no cumple, de manera que sea lo más favorable a la persona. Organismos constitucionales autónomos, bueno, es un entramado realmente complicado el que hemos creado aquí. Como puede realizar procedimientos administrativos de manera jurisdiccional, como puede estar expidiendo reglamentos, como puede estar encargándose de gestionar la política pública. Y lo tenemos que hacer en los 3 órdenes de gobierno: municipal, federal y estatal. ¿Cuál es el problema cuando tenemos un objetivo a cumplir entre los 3 órdenes de gobierno? Que al ser responsabilidad de todos, termina siendo responsabilidad de nadie. ¿Por qué? Porque si está bien, lo hice yo. Si está mal, pues es que la federación no me dio dinero suficiente para hacerlo. Pues es que el Estado me impidió cuando emitió el presupuesto. Es que el municipio no se preocupa por la seguridad, ¿no? De todos estos derechos, ¿cómo creamos un derecho que combatiera la pobreza? Bueno, a nivel internacional hablamos de un derecho al nivel adecuado de vida. A nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empezado a hablar del mínimo vital. ¿Qué es el mínimo vital? Pues dice que un mínimo de seguridad económica y de satisfacción de necesidades básicas, un derecho a gozar de prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona subsistencia y nivel de vida digno, así como la satisfacción de necesidades básicas. Creo que les dije mucho y nada. Dice que debemos de contar con prestaciones, que debemos de contar con necesidades. ¿Qué necesidades son estas? Alimento, educación, vestido, salud. ¿Sí? Pero tenemos el robo de famélico que estábamos viendo recientemente. ¿Y qué me dice el robo? Que por una sola vez. Y entonces si la persona se me muere de hambre todo lo que sigue de la semana, pues solamente pudo robar una sola vez. Y entonces empieza a conflictarse nuestro sistema, empieza a haber problemas entre las normas locales, quizás las normas secundarias, respecto de las normas internacionales o las normas constitucionales. ¿Qué más dijimos del mínimo vital? Se refiere a prestaciones. En algunos países sí se hizo el contenido tal cual se redactó en la Constitución, los mínimos vitales. ¿Y qué pasó? Que desincentiva la producción. Muchos tendemos a entender que mínimo vital es la obligación del Estado de mantenernos, ¿no? Porque mínimo nos debe de proveer de nuestras necesidades básicas y librarnos de la carga de la miseria. No es así. Considero que mínimo vital necesariamente debe ir relacionada a esta cuestión de trabajo, a esta cuestión de prestaciones. ¿Cuento con un trabajo? Sí. ¿Mi trabajo debe tener un salario digno, suficiente? Sí. ¿Qué tan suficiente? ¿Para mí y mis 4 hijos? ¿Para mí y mi cónyuge? ¿Para mí, mi hijo y mi madre? Aquí otra vez vamos a necesitar ir estableciendo cómo vamos a determinar un salario que sea suficiente
para contar por lo menos con un vestido, con vivienda, con salud y con educación. ¿Qué medidas tiene que realizar el Estado? Bueno, pues la Corte ha dicho que positivas o negativas, que sean imprescindibles para evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano. Y entonces, ¿qué pasa con los indígenas? ¿Qué pasa con los 55.5 millones de pobres en pobreza extrema, valga la redundancia? ¿Qué pasa con los migrantes que vienen de Centroamérica queriendo llegar con Trump y que en el Inter se encontraron con la delincuencia organizada y los ocuparon para cruzar droga o los eligieron para traficar con ellos? Leía recientemente que incluso hay tráfico de mujeres en Londres, que creemos que es un país de primer mundo y estas cosas no pasan. Sí, sí pasan. ¿Ahí estamos reduciendo a la persona a un objeto? Sí. No es legítimo y por eso podríamos decir que no incumplen el mínimo vital. Pero ¿qué pasa con las personas cuando nos las encontramos? Trump las deporta, ¿nosotros los deportamos? Sí. ¿Nos los mandan todos para acá y qué hacemos? ¿Cómo vamos a cuidar de ellos? ¿Cómo vamos a invertir en personas que no hemos resuelto nuestro problema de pobreza y queremos ir a resolver el problema de todos los pobres centroamericanos que vienen y se quedan aquí en su paso a Estados Unidos? Ese es el problema tan delicado que tiene el mínimo vital. Sí es un avance, indiscutiblemente, es una norma jurídica sobre la cual establecer un entramado con base en la dignidad humana, con base en el derecho a subsistir, pero hasta qué punto lo voy a llevar de forma tal que no colapse mi propio Estado, de forma tal que no colapse mi propia sociedad. ¿Cómo vamos a descomponer este derecho? En principio, les decía yo, todos los derechos que bajemos de la comunidad internacional, de los objetivos del desarrollo sustentable, siempre van a tener un componente muy importante de dignidad humana, y los tres valores que defienden en su mayor parte es vida, integridad de la persona e igualdad. Por lo tanto, este derecho sería aplicable en principio a aquellos grupos que tenemos vulnerables, aquellos grupos que están indiscutiblemente muy por debajo de la situación en la que se encuentran ustedes, que no tienen para hacer 3 comidas al día, que no tienen que vestir, que no tienen centros comunitarios de salud, por ejemplo. Este derecho únicamente va a ser para personas físicas. Se ha discutido ya si se puede incluir a personas jurídicas, sobre todo por la cuestión de que los impuestos no deben ser gravosos, no deben ser tal que la persona no pueda subsistir. Y lo más importante de este derecho, no lo tenemos redactado como tal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deriva necesariamente de una interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de muchos artículos. Primero, el que le da entrada precisamente a los tratados internacionales. Juan Silva Mesa dice que deriva de la vida, del derecho al nivel adecuado de vida. Desde mi perspectiva es un derecho, todos los derechos son cíclicos. Las constituciones, la nuestra acaba de cumplir 100 años, ¿no? Y si contamos que en realidad fue un refrito de la de 1857, lleva muchos más años de 100. Sin embargo, ¿por qué siguen siendo vigentes sus principios o sus contenidos axiológicos convertidos en derechos? Por el labor o el trabajo que hace el juez. ¿Qué hace él? Toma ese derecho humano y el derecho humano que teníamos allá cuando Luis XV, Luis XVI, de que no podían privarme arbitrariamente de mi vida, empezó a tener una resignificación. Después ya no podía tener un juicio injusto. Ahora mi nivel de vida debe ser adecuado, debo de tener bienestar, debo de tener esparcimiento, debe de respetarse mi cultura, mis tradiciones. Este entramado, esta resignificación cíclica que vamos a hacer de los derechos es lo que permite que la Constitución, aún a pesar del tiempo, siga siendo vigente. Además del primero tenemos el tercero, que refiere a la educación, cuarto, que me habla de paz, medio ambiente, igualdad de género, familia, el sexto, por lo cual todo hace transparencia, 13º, para evitar tribunales especiales, el 25 me habla de lo que sería Plan Nacional de Desarrollo y todo en general, de cuáles van a ser los objetivos, cómo va a trabajar gobierno federal para promover nuestra calidad de vida, 27 por recursos naturales, 31 fracción cuarta que tiene que ver precisamente con el pago de impuestos, con el cumplimiento de obligaciones, y el 123 que me refiere trabajo, seguridad social, y en el trabajo ahora ya decimos que debe ser un trabajo digno. ¿Qué más? Bueno, pues el mínimo vital es un derecho que me va a permitir garantizar el nivel de subsistencia de un individuo y su familia. Por eso les decía anteriormente, ¿esta familia qué es?
sus ascendientes, sus descendientes, cuántos descendientes, su cónyuge por qué. En conclusión, el mínimo vital, el derecho a la vida, ya no se construye únicamente respecto de cuánto ganas, cuánto tienes, sino aquellos otros derechos que vamos a incluir como parte de nuestra necesidad. OCDE. ¿Qué es la OCDE? Bueno, es la organización que tiene que ver con el desarrollo económico y generalmente en cuestiones de dinero dividimos a los países quiénes son OCDE, quiénes son no, como un club. En el 2015 esta organización decidió hacer un estudio respecto del bienestar, ya no únicamente en términos del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque sí me ayuda para saber cuánto estoy generando, pero no me ayuda para determinar las condiciones sociales y reales de la población en general. Las rayas más largas es donde tenemos una mayor fortaleza y las áreas más cortas es donde tenemos debilidades. ¿Llama la atención que nos sentimos satisfechos ante la vida? ¿Sí? Pero nuestros ingresos, nuestros servicios básicos, nuestra calidad del agua, nuestros logros educativos, nuestro apoyo social son los más bajos. Era justo lo que les decía. Los derechos sociales se miden en base a la percepción que tienen las personas respecto de lo que tienen, de qué tan satisfechos están con su vida, de qué tan bien les ha ido en la vida. En los datos duros nos va muy mal, no tenemos un gran Producto Interno Bruto. A educación, al CONACYT le destinamos a investigación el 0.4, OCDE le destina en promedio 2.4. Los países más avanzados le dedican el 4.5% de su ingreso a la investigación y al desarrollo. Los datos duros nos pegan, los datos en cuanto a qué estamos haciendo, no. ¿Qué pasa con nuestra niñez? Bueno, los países se dividieron en 3 puntos, en 3 tercios. El primero es aquellos que están más desarrollados, medio es no tan desarrollados, y último pues somos los que estamos hasta el final. Y la mayoría está en rojo. ¿Qué quiere decir que no invierta en un niño? Quiere decir que mi niño de escuela particular es el 6.5 respecto del 60 que no está en escuela particular, pero el 60 está por muy debajo del 6.5. No tengo una unidad, eso me está hablando de cuánta desigualdad, de cuánta ineficiencia me están dejando las políticas públicas que estoy estableciendo. ¿Qué pasa? Que al final toda mi política pública está desorganizada. Cada sexenio emito una nueva política, cada sexenio tengo nuevas metas a alcanzar. Los objetivos del desarrollo sustentable empezaron a medirse con Calderón. Antes de eso teníamos 2 o 3 informes establecidos de manera aleatoria, no había un seguimiento de esto y se hace la página para quien esté desocupado, www.objetivosdeldesarrollosustentableenmexico.com, y a partir de ahí se empiezan a medir ya los datos tal cual los indicadores como nos los pidió la Organización de las Naciones Unidas. Me parece que en el sexenio de Calderón se entregan 2 o 3 informes y ahora esta oficina es parte de la oficina de presidencia para darle el mismo seguimiento. Ya no nos importa únicamente cuánto dinero estamos generando, nos importa qué compromiso tenemos nosotros, cómo nos sentimos parte de nuestra comunidad, cuánto cuidamos el medio ambiente, qué ingresos tenemos, cuánto tenemos de vivienda, cómo evaluamos nuestro balance vida-trabajo. Muchas personas se trasladan del Estado de México a la Ciudad de México y aún así estamos considerando que nuestro balance vida-trabajo, aun cuando podamos perder 2 o 3 horas en el tráfico de ida y 2 o 3 horas en el tráfico de regreso, consideramos que es adecuado. Nuestro empleo, la seguridad, la satisfacción ante la vida 9.9, nos sentimos muy felices. Es curioso ver que no nos damos cuenta de la realidad de los datos duros. Salud 10.2 y educación 10.5, que es en lo que más hemos invertido, curiosamente. Estos indicadores me van a dar bienestar para la OCDE, en cuanto a crecimiento Producto Interno Bruto, y además voy a tener un indicador del desarrollo humano. Este indicador únicamente se basa en cuestiones sociales, en cuestiones de percepción por parte de las personas y en cuanto a los ingresos que reciben. ¿Cuál es el problema? Difícilmente señalamos siempre cuántos ingresos tenemos. No sé si por temor a Hacienda o por temor al cónyuge o por temor a que se nos vaya ese dinero, difícilmente señalamos con certeza cuánto dinero estamos recibiendo. Entonces estos indicadores resultan muy poco aproximados para lo que ocurre en realidad con nuestro país.
Ya no los quiero aburrir más. Entonces solamente los quiero invitar a algo. Cuando empezamos a crear derechos, nos pareció que era un gran acierto y nos lo sigue pareciendo. Pero algo en el discurso jurídico en cuanto a la existencia de derechos es correlativo a obligaciones se nos perdió en el camino. Podemos medir pobreza únicamente a través de la conciencia de qué estoy haciendo yo para generar crecimiento, qué estoy haciendo yo para contar con un salario sustentable, qué estoy haciendo yo para ser suficiente. ¿Qué me dice? ¿Cuál es, o al menos la apuesta que dice el gobierno federal que tiene ahora con Prospera? Anteriormente oportunidades, anteriormente solidaridad. ¿Siempre contamos con un programa de desarrollo social? Sí. La apuesta que está haciendo el gobierno en este momento es que Prospera haga a las personas autosustentables. No se trata de darles un pez para que coman, se trata de enseñarlos a pescar. En este caso se trata de apostarle un poco al campo para que ellos mismos puedan generar sus medios de subsistencia, por lo menos lo que van a comer. ¿Cuál es la idea aquí? Más en esta facultad en la que sí creo yo que venimos del pueblo, que los representamos y que nos debemos a ellos, debemos entender que un adecuado ejercicio de derechos implica necesariamente una correlación de deberes. Por cada nuevo derecho que estamos construyendo, nos estamos generando nuevas obligaciones, no solo a la autoridad, a ustedes de respetarlos, y eso va reduciendo su esfera de libertades sin que ustedes en este momento se den cuenta que así sucede. No se trata únicamente de ejercer ese derecho nuevo que tenemos de una adecuada vida. Se trata como de patrones de pagar un salario suficiente para que nuestros trabajadores puedan contar con ese mínimo vital. Entonces, este nuevo concepto de bienestar requiere considerar que no va a ser el Estado quien lo va a proporcionar. La única obligación del gobierno y de los que decidan en su momento participar como parte de ese gobierno es crear oportunidades equitativas para todos. Pero todos esos demás son los que tienen que desarrollar su trabajo digno que permita subsistir mediante ese mínimo vital. La construcción de este concepto no puede desincentivar la obtención económica. No puede ser un pretexto que imponga nuevas cargas al Estado, porque el Estado no puede con más cargas. No nos tiene que proveer toda la educación, nos tiene que proveer los medios para que nosotros podamos estudiar. No nos tiene que proveer toda la salud, porque ni siquiera el Seguro Popular puede en este momento, el IMSS no puede, el ISSSTE no puede, no hay medicinas, no hay medicamentos. Bueno, que tengan ustedes el salario suficiente para poder atenderse adecuadamente. Así debe ser. El desarrollo sustentable necesariamente debe ser un espacio, un medio y un generador de derechos para ustedes, pero derechos que ejerzan entendiendo que cada cumplimiento de deber, que cada impuesto pagado es precisamente para esto. Por eso la transparencia es una de las metas, por eso erradicar la corrupción es otra de las metas. México pierde mucho dinero en corrupción, a México se le va mucho dinero en pagar. Desde la mordida que le dieron ustedes al policía cuando venían para acá y los quiso detener, hasta los grandes consorcios que en las licitaciones se nos va dinero para quedarse con ese trabajo. Lo último que les quiero decir es que el derecho al mínimo vital va a ser un sistema por lo cual las personas se conviertan en seres autosustentables capaces de obtener el mínimo de bienestar. Es un ejercicio de un derecho que les fue conferido constitucionalmente por virtud de la interpretación jurídica, pero entendiendo que los objetivos del desarrollo sustentable, cuando dijeron que nadie se quedaba atrás, era una solidaridad que debía de estar presente desde la comunidad internacional y los estados, como ustedes y cada uno de los habitantes, con sus otros pares o con los mismos miembros del gobierno. Espero no tengan alguna duda, con mucho gusto si puedo se las contesto y les agradezco mucho su atención. Bueno, tengo varias preguntas, pero voy a concentrar en la de mínimo vital. Santiago Levy hace un rato ha estado hablando un poco de la creación de un sistema universal de seguridad social. Y otros autores también han hablado
que el Estado pueda garantizar un ingreso mínimo con el cual la gente pudiera ir a lugar y comprar alimentos o sí. Esto que he tratado de explicar desde mi perspectiva, sí, esa es la idea, que el Estado pueda proveer un mínimo. Tenemos el 65 y más, tenemos estas ayudas de Prospera, pero creo yo que no, que con este modelo vamos a colapsar al Estado. Por eso necesariamente mi propuesta dice que el mínimo vital tiene que ir enlazado a un salario, a que sea la misma persona la que se esté generando esa riqueza. Lo mismo, de hecho es mi misma propuesta con los migrantes. El migrante que llega a Estados Unidos va a llegar a trabajar, ¿no? Y a trabajar y a hacer su vida ahí y a generarle riqueza a ese país. Los migrantes a los que nosotros estamos ayudando, nada más los estamos ayudando por el momento. Por eso creo que tiende al colapso. Este modelo, donde el Estado debe de darle un mínimo a las personas, necesariamente te va a llevar al colapso, porque desincentiva la producción. Bueno, no, sí, nada más que no me refería a los programas que está tiene el Estado, sino más bien siguiendo la línea de Santiago Levy, como pues ocupar ese gasto tan tremendo en el desarrollo social, dividirlo para poder plantear un sistema de seguridad o un ingreso ciudadano, haría que se redujera de gastos, pero también obligaría al Estado a crear mercados. Sí, que el Estado fuera como el gran patrón, ¿no? Generara trabajos, generara mercados. Sí, justo creo que esa parte es adecuada, pero siempre se pelea con la cuestión social que tenemos en la economía, ¿no? Escuchamos este modelo y decimos, vamos a ser socialistas, y creo que esa ha sido una de las limitantes del modelo. Perdón, ya nada más otra cosa del mismo vital. Actualmente la pobreza se mide, ¿no? Y hay una medición multinacional que considera parte de ingresos, pero también considera seis tareas: alimentación, educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios en la vivienda. Y servicios asistenciales. Bueno, servicios que haya espacios en la vivienda y servicios básicos de la vivienda. No puede ser también una manera de que pueda tomar forma el mínimo vital, o vamos, que pase de una idea a algo más concreto. O sea, concentrarse en esos 6 derechos y el ingreso, y buscar incrementar la productividad, o sea, cosas que tengan un poquito más de... Sí, el problema es que nos quedamos en política pública. Y el problema es que no permea hacia los patrones, ¿no? El patrón está tratando de pagar lo menos posible. Gobierno tiene que crear mecanismos por los cuales el patrón quiera apoyar a su empleado. Y se supone que nació para eso, para que tuvieran prestaciones sociales. No se redujo tanto. ¿Cómo lo está haciendo al revés el operador jurídico? Que quien se vaya al amparo y le deba al Estado, pues no le tenga que pagar los 100,000 pesos que le debe porque recibe una pensión de 3,000 pesos. Pues vamos a quitarle nada más 200 pesos, porque no le puedes quitar lo demás porque tiene que subsistir con eso. Pero más bien lo que está haciendo el operador jurídico es irlos creando a contrario censo. De todo lo demás lo tenemos que crear forzosamente por política pública o por gobernanza. Y yo no los veo a ustedes que vayan a salir corriendo a hacer su asociación civil para pelear precisamente por este tipo de cosas. Pero me puedes debatir. ¿Alguien más? Excelente su exposición, pero me llama mucho la atención con respecto a lo que viene siendo precisamente el desarrollo, y en este sentido el desarrollo se basa precisamente en lo que acaba de dar su ponencia, la sustentabilidad, y habla mucho en cuanto a lo que son programas sociales que determinan precisamente las políticas públicas. De aquí me llama la atención qué tanto puede hacer el Estado, porque se ha manejado en distintos órganos informativos que es un Estado fallido y que nos debe de dar a la población las mínimas, ¿sí?, los mínimos requerimientos de esas prioridades para poder sustentar precisamente las necesidades de lo que es la población, de 60 millones de pobres que tenemos y que sigue avanzando. Ahora, esta cantidad se va a ver reflejada con los emigrantes, que ya los tenemos aquí, y entre una de estas cualidades que el Estado nos debe de garantizar la seguridad pública, que no la garantiza, ¿qué se tiene que hacer para poder nosotros tener
en esos tres órganos del Estado, de la división de los poderes, para poder precisamente dar un orden jurídico a través de todas estas prioridades. Si el Estado no las hace, la población es la que está generando esa determinación de los cuidados que se dan dentro de seguridad pública. Estamos viviendo una situación de caos que no vivíamos con la inmigración, robos al 100%. Y las prioridades sustentables es determinar si en verdad el Estado está a la capacidad que debe de generar precisamente esa seguridad pública, que yo no la veo por ningún lado. ¿Qué nos puede argumentar al respecto? Gracias. Bueno, en cuanto a seguridad pública, sí tenemos una situación. Justo por eso en la ponencia les comentaba que la paz es muy importante para que exista un desarrollo. En cuanto a migrantes, creo yo que tenemos que generar precisamente que la política pública que debería de ser en cuanto a migrantes, sea centroamericanos que entran, sea mexicanos que regresan, lo que tenemos que hacer es crear mecanismos por los cuales se genere riqueza en nuestro propio país. Una perspectiva que veo yo que a lo mejor puede resultar muy radical, que se me ocurre, es que todo centroamericano que entre, pues pague un dinero, al final va a entrar. Se le genera un dinero, se le da un salvoconducto de 5 o 10 días en los que trate de llegar en lo que vuelva a salir del país, ¿no? No preguntamos en qué, sabemos que es para llegar al norte, y este dinero que se le cobra le permite además tener aquí, manejar su dinero por cuentas bancarias. Los bancos generan una misma comisión, esa comisión genera para el Estado. Establecemos pasos por la ciudad más o menos para tenerlos identificados y que puedan ir y que puedan moverse. Es la misma migración, más ordenada y aparte lucrativa. Creo yo que es por lo menos una propuesta que pudiera resultar, porque no estamos haciendo nada de todos modos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos con los de Haití que se nos quedaron en el norte? Pues ya les empezamos a crear una comunidad para que vivan ahí, y es a lo que voy. No hemos resuelto nuestro problema de pobres y estamos tratando de resolver el problema de otros. Yo no lo veo mal, pero necesitamos generar mecanismos donde la persona empiece a generar su propia riqueza y no esté acostumbrada a que nosotros se lo demos. Educación es lo mismo. No tendríamos que estar acostumbrados a que el Estado nos dé toda la educación, sino a generar nosotros nuestros propios procedimientos por los cuales poder pagarnos la educación. Creo que eso es lo que nos tienen que cambiar el chip. O sea, el gobierno mucho tiempo nos dio dinero para que votáramos por ellos. Y así estamos acostumbrados a que el gobierno nos tiene que mantener porque por eso votamos por él. No. Creo que esto necesariamente tiene que ser, sí va a ser en parte en política pública, en parte en educación, pero por eso les mencionaba la gobernanza. Nosotros que ya tenemos como, por lo menos una noción más de lo que es la sustentabilidad, pues subirnos al tren y empezar a trabajarlo, y empezar a pelear por ello, y empezar a educarlo, promocionarlo, replicarlo, exigirlo. Yo les aseguro que muchos de ustedes cuando llegaron aquí no tenían pero ni idea, o sea, sí pensaban que era solamente un tema ambiental. Bueno, ahora quiero que se vayan a sus casas con la idea de que tenemos que hacer algo. Esa es por lo menos mi pretensión, chiquita desde acá. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Es más bien un comentario como propuesta de igual manera. Considero que... Bienvenida sea. Gracias. Que un modo de... Bueno, un punto clave que juega aquí el gobierno es la ley de inversión. No está protegido el inversionista mexicano en el momento de nuestras exportaciones, pero sí aceptamos toda la importación. Entonces, nosotros medimos nuestra riqueza por medio del Producto Interno Bruto. Si la midiéramos como países de primer mundo, medir medir la riqueza de nuestro producto de manera nacional, ellos trabajan allá, ganan allá, trabajan aquí, ganan allá, pero nosotros no estamos generando riqueza, como bien dicen. Más bien estamos aportando los medios un momento, pero nosotros no se nos devuelve nada a nosotros. Entonces es eso, deberíamos de medir de manera nacional nuestro producto, la inversión, nuestros trabajadores, para esa riqueza se haga de manera interna y externa. O sea, tu propuesta es que tengamos como una medición diferenciada. La riqueza que generamos aquí, que se queda aquí, la riqueza que se genera en otro país, pero que regresa aquí, y la que le generamos a otros países. Sí. Pues coincido plenamente. ¿Cómo puede aumentar el línea vital el gobierno si
no tiene la voluntad y quiere dinero, y en lugar de aumentar el dinero, crea un sinnúmero de secretarias que no sirven para nada, y siguen dando dinero para ellos, no para los salarios. Pues por eso estoy aquí, señor, porque espero que un día todos estos muchachos que ve usted estén allá y se acuerden de estas cosas que les dijimos, y entonces empiezan a tener una conciencia social por medio de la cual el dinero sea para repartirlo. Es justo una de las bases del derecho sustentable, una equitativa distribución de la riqueza. No basta con tener recursos, sino que las personas que lo generan sean las personas que lo usufructúen. ¿Israel? Con lo que mencionas sobre el mínimo vital, salario mínimo, me parece que esa fue una de sus propuestas como lo contestó el compañero de frente. No sería contraproducente debido a la inflación, entre más nos paguen, creo que ahorita en 2017 está en 80.4, y mientras más vaya subiendo, la producción va a ir creciendo porque toda la gente va a querer comprar. Entonces, debido a eso, va a haber un desequilibrio en cuanto a compra y producción, y la producción va a ser menor y va a seguir subiendo su precio. O sea, a lo que me refiero es, la propuesta del salario mínimo sería contraproducente por el hecho de que las personas van a poder comprar más, y sí, eso va a hacer que los precios sigan subiendo. Desde mi perspectiva siempre se ha manejado así. Se dice que no podemos subir el salario mínimo porque se encarecerían los productos, ¿no? Pero es un ciclo perverso, porque el producto es barato, sí, pero no es tan barato como en China. ¿Y por qué? Porque es de menor calidad. ¿Y qué haces tú? Consumes el producto de China, no consumes el producto nacional. No subimos los salarios para no incrementar nuestros productos, es exactamente lo mismo, porque si tú tienes un salario que te permita comer bien, pues vas a gastarlo en comer bien. Si no lo tienes, no lo haces. El problema es que aquí estamos como en el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Qué hacemos primero? ¿Primero encarecemos los productos o primero les pagamos más? Ese es el problema que tenemos. Creo que es un círculo perverso, pero creo necesariamente que no podemos seguir exigiéndoselo al Estado, sino que lo tiene que generar la propia persona. A eso es a lo que... esa es mi propuesta. Y otro asunto, en ese mismo supuesto del salario mínimo, ¿no cree que no está abierto a posibilidades? El hecho de que te pongan un salario mínimo 80,4% ya no es debatible a negociación. O sea, me refiero a que tiene un estatus mental en cuanto a trabajador empresario, en que el salario mínimo, ciertos salarios mínimos son los que te deben de pagar. O sea, lo que me refiero es el hecho que ya te estén visualizando a que hay un salario mínimo vital, como usted dice, ya no está libre de negociación. O sea, en realidad pierdes el punto de vista de cuánto tú como persona tienes el derecho a ganar. O sea, ya solo sería lo que te está dando la ley, es lo que es. Eso estaría bien en el mundo ideal, ¿no? En el mundo ideal los estaríamos limitando. En el mundo real les estamos poniendo un estándar mínimo de calidad, porque si no señalamos ese estándar mínimo, todavía sería menos para el trabajador. Ese es el problema y esa es la razón de ser que tengamos salarios mínimos. Que si nosotros no señalamos los mínimos para los trabajadores, los patrones señalarían todavía menos para ellos. Hace rato señalaba que hay, o que se está mirando, o se está dando vuelta al apoyo al campo. Ahí creo que es prácticamente al contrario. ¿Nos mintieron? Así es. El último presupuesto se redujo muchos de los programas que estaban dirigidos al campo. Creo que una de las de México podría salir adelante básicamente con apoyo al campo, porque no solo se reduce la pobreza en el campo y evitamos que salgan del campo y se vengan a los cinturones que estamos generando en las zonas conurbadas de tanta pobreza, no todas las zonas donde vienen muchos de las personas del campo y que terminan acá ni siquiera logrando este mínimo vital que se llama. Yo creo que una de las cosas que habría que verificar, yo creo que la Universidad debe estar comprometida es a observar justamente la problemática del campo, qué podemos hacer con la gente del campo para que podamos generar esta mínimo vital y generar la sustentabilidad que debiera, en este caso, ahí sí debiera el gobierno generar políticas públicas y no reducir las condiciones en el mundo. Coincido con usted, creo que si invirtiéramos muchísimo en el campo,
podríamos incluso exportarlo y ser el país que alimentara a otros muchos países. Bien, le damos las gracias a ustedes por estar con nosotros, a la maestra Marta Elena Malanche Gómez. Indudablemente que este tema de salud sustentable es un buen tema para la reflexión, pero sobre todo para el estudio que ustedes deben realizar y sobre todo para traer soluciones concretas que nos permitan tener un mejor desarrollo, que es lo que caracteriza a esta universidad y a la Facultad de Derecho. Maestro, únicamente quisiera entregarle un reconocimiento de parte a nuestro señor director, al cual le voy a dar lectura. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga y presenta el reconocimiento a la licenciada Marta Liliana Malanche Gómez por su destacada participación como ponente en la conferencia Objetivos de Desarrollo Sustentable como Mecanismo de Efectividad de Derechos Humanos, disertada el 25 de marzo de 2017 en el Auditorio Gabino Fraga de la Facultad de Derecho. Por mi raza, hablar el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, marzo de 2017, firma Dr. Roque Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Muchas gracias.